Resiliencia familiar. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación y constantes en la oración. Romanos capítulo 12, versículo 12. El último tema de este mes de familia, resiliencia familiar. ¿Y qué es resiliencia? La palabra resiliencia es la capacidad de recuperarse de situaciones de crisis y aprender de ella. Significa tener una mente flexible y un pensamiento optimista con objetivos claros y la certeza de que todo pasa. Resiliencia es una palabra derivada del latín resilie, que significa la capacidad de ciertos objetos volver a la normalidad después de someterlos a la prueba. Ejemplo, palos de altura que se dobla sin romperse y luego vuelve a su forma original. La resiliencia es también una palabra que la psicología ha tomado prestado de la física. Según la profesora Fromm de la Universidad de Chicago, Estados Unidos, la resiliencia es el contexto de las habilidades humanas. Es la capacidad de renacer de la adversidad fortalecida y con más recursos. Es un proceso activo de resiliencia, reestructuración y crecimiento en respuesta a la crisis y al desafío. Resiliencia familiar. La clasificamos como la capacidad del ser humano para afrontar situaciones que representan un desafío de dificultad personal sin perder la capacidad de ser feliz. Resiliencia espiritual. Un cristiano puede, con ayuda divina, volver a la normalidad después de la prueba, la lucha, el dolor, el accidente, el estrés, la tensión, etc. Es de destacar que ser resiliente no implica o no significa que la persona no vivirá o pasará por situaciones conflictivas o adversas, sino que, a pesar del problema que está viviendo, podrá superar esta situación con la ayuda de Dios. La resiliencia, sobre todo, es un principio cristiano. En muchas ocasiones Dios nos ha ordenado que seamos resilientes. Resiliencia dentro de la psicología se puede entender como la capacidad de una persona para enfrentar problemas graves, superar obstáculos personales y sociales y no ceder a las presiones, sea cual sea la situación. Y resiliencia en la ecología podemos ver ante un impacto, por ejemplo, un incendio. Las raíces después de un cierto periodo pueden volver a brotar. Mira que de Job capítulo 14, 7 a 9. Si se derriba un árbol, queda al menos la esperanza de que retorne y de que no se marchiten sus renuevos. Tal vez sus raíces envejezcan y la tierra y a su tronco muere en su terreno, pero al sentir el agua florecerá, echará ramas como árbol recién plantado. Si tenemos estos ejemplos de renovación, ¿por qué no creer que en Cristo todo puede ser nuevo? El cristiano resiliente también es comparado con algunos árboles que sufren durante algunas tormentas con vientos fuertes y rápidos,
haciendo que se doble, llegando cerca del suelo, pero después de la tormenta está de pie y vuelve a crecer. El viento lo sacudió, pero sus raíces le permiten aprofundizarse en la tierra removida. Tenemos un Dios que nos conoce y que no nos permitirá pasar por dificultades o tentaciones que no podamos soportar. Entonces, no importa cuánto sople el viento, es necesario, incluso cuando parece que estamos a punto de romper, debemos permanecer firmes. Y Dios prometió que estaría a nuestro lado. ¿Qué dijo el Señor a Josué y a otros siervos? Mira que te mando que te esfuerces y sea valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios será contigo en donde quiere que fueres. Josué 1:9. Bajo su liderazgo condujo al pueblo a través del río Jordán, derribando muros, conquistando y dividiendo la tierra. Y Pablo también dice que, pero tenemos este tesoro en vasija de barro para que se vea que tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. Nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos, perplexos, pero no desamparados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruídos. Por tanto, no nos desanimamos. Al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día, pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos produce en una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 7 a 9, 16 y 18. ¿Qué es la resiliencia en el contexto del cristianismo? ¿Qué ejemplo tenemos de Ezequiel? Hijo del hombre, hoy a quitarte de golpe la mujer que te deleita la vista. Pero no llores, ni hagas lamentos, ni dejes tampoco que te corra las lágrimas. Ezequiel capítulo 24, versículo 16. Dios le dijo a Ezequiel que iba a sacar a su amada esposa de su compañía y hizo una reserva. Le prohibió llorar y lamentar su pérdida. No podía tomar un periodo de luto. ¿Qué quería Dios con eso? Él deseaba usar la conducta del profeta como ilustración de una profecía que quería transmitir a la gente. Pero la muerte de la esposa fue real y también fue real su sentimiento como humano. Podemos sentir la pérdida y llorar por un ser querido, pero ¿cuántos en nuestros días no pueden hacer esto debido a la muerte por COVID-19? Necesitamos resiliencia cristiana para obedecer a Dios, incluso frente al dolor de la pérdida de un ser querido. En este período de pandemia que estamos viviendo,
realmente se hace necessário viver a resiliência. Las situações por las que las personas están atravesando, la presión emocional, las reacciones extremas, que como automedicação, medo, estresse, dependência química, alcoolismo e incluso suicídio, que sejam algumas das formas em que a gente se relaciona com seus problemas. ¿Cuál debería ser nuestro pensamiento? No le digas a Dios que tiene un gran problema. Dile al problema que tienes un gran Dios. Y así es. Resiliencia en la familia. Hay muchas familias que no tienen resiliencia ante las dificultades. Y la conveniencia se convierte en un pequeño infierno donde la desesperación descontrola sus temperamentos y se ataca entre sí, donde la pelea es parte de la vida cotidiana, de escuchar gritos, se manifiesta abusos sexuales entre familiares y tantas otras cosas. Sim, diz, em muitas famílias não existe aquela cortesia, aquela amabilidade verdadeira, cuidado e respeito de um hacia outros, em um lugar de paciência, bondade, tierna cortesia, assim como simpatia e amor cristiano, se nota palavras mordazes, ideias que contrariam a um espírito de crítica e dictadura. Las discussões por assuntos triviales cultivam um espírito amargo. Los continuos desacuerdos e los altercados causam indescriptible desgracias en el hogar e aparta a los que deverían estar unidos por los lazos del amor. Hogar Cristiano, página 70. Es necesario como familia assumir a responsabilidade de fazer todo o que esté a seu alcance para criar os cambios que deseja ver em la vida de sua família e não poner excusas quando aún não ha hecho todo o que está a seu alcance, como diz Provérbios capítulo 31, versículo 27. Cuida el gobierno de tu casa e não comas el pan de los perezosos. Entonces, ¿qué temos que hacer? Distribuya las tareas a sus hijos segundo la edad y la capacidad. Inculque en la consciência la ideia de que em casa todos ajudam porque somos uma família. Quando trabalhamos juntos, criamos sentimentos de companheirismo e cooperação. Programa atividades de recreação familiares para reforçar a interação e criar recuerdo e experiências compartidas. Assumir a autoridade como padres em hogar. Isto não significa autoritarismo, é responsabilidade. Os niños necessitam limites para sentir-se protegidos. Estabeleça consequências para os errores mais frequentes de seus hijos. Não te decidas por la disciplina em função da intensidade de tus sentimentos, senão tem um esquema pré-estabelecido em que describa quais serão as consequências de tales actos. Não use consequências severas, solo constantes e
predecibles. Mantenha a calma e aplique a disciplina. Não tenha medo de permitir que seus filhos experimentem frustrações. Al contrário, entrene incluso a los niños pequeños en el arte de saber esperar. Los niños pequeños não têm um talento natural para a paciência, por lo que esta habilidade deve cultivar-se através de la resiliência familiar. É possível desarrollar recursos com quienes enfrentam uma crise. Vivimos uma geração sem resiliência. A diferença de José e dele mesmo Jesus, Absalom, Sansón e muitos de los jóvenes e adolescentes de hoje, provavelmente porque não enfrentaram frustrações em la infância, se hicieron adultos com corpo de gente grande, pero como um niño mimado. Alcançou a idade adulta, pero não com a madurez. Não aprendeu a lidiar com as frustrações. Não foi contradito. E como resultado, não sabe que é a resiliência. Padres omissos continuam atraindo filhos heridos e inadaptados, com seu desejo incontrolável de ter posse lo que passa. Cuidado. É impossível descrever o mal que resulta de deixar a um niño librado a sua própria vontade. Alguns de los que se extravían por haber-se-los descuidado en la infancia, volverá en sí más tarde por haberse-les inculcado lecciones prácticas. Pero muchos se pierden para siempre porque en la infancia y en la adolescencia recibieron una cultura tan solo parcial, unilateral. Todo el conocimiento que puede adquirir no contrarrestará los malos resultados de una disciplina laxa en la niñez. Este consejo es muy importante. Y estamos viviendo un pequeño cielo en la tierra. En el contexto de apertura, Pablo nos aconseja ser resiliente. Personas que tienen a Cristo como el mayor ejemplo de perseverancia, firmeza y fe. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación y constantes en la oración. Romanos capítulo 12, versículo 12. Algunas relaciones familiares viven un pequeño cielo en la tierra. Estas familias poseen la resiliencia en los conflictos y pérdidas de seres queridos, pero también tienen la capacidad de levantarse y volver a reiniciar en sus proyectos de vida. Sí, las familias que viven un pequeño cielo se protegen entre sí. Quando vê que alguno de los integrantes de la familia cai, fracassam, se protege entre si e se ajuda a levantar-se ante qualquer crise. São famílias fortes que sabem enfrentar qualquer tipo de abandono de um cônjuge. Permanecem fieles ante las separações e ante las crises que ocasionam los divorcios. Las
afectaciones del abuso, drogadición, siempre está usando estrategias para vencer todo obstáculo de la vida en la fuerza de Dios. El hogar debe ser hecho todo lo que la palabra implica. Debe ser un pequeño cielo en la tierra, un lugar donde los afectos son cultivados en vez de ser estudiosamente reprimidos. Nuestra felicidad depende de que se cultive así el amor, la simpatía y la verdadera cortesía mutua. El símbolo más dulce del cielo es un hogar presidido por el Espíritu del Señor. Si se cumple la voluntad de Dios, los esposos se respetarán y cultivarán el amor y la confianza. Hogar Cristiano, página 11. Alegría en la esperanza. La esperanza es el ingrediente número 1 que permite a una persona que ha experimentado un trauma volver a su estado de vida normal. Es seguro que la lucha y el fracaso no son el final, sino el comienzo de una nueva etapa en Cristo. Resiliencia en la tribulación. La paciencia es uno de los secretos para superar cualquier obstáculo. Por otro lado, la prisa, siendo el mal de este ciclo, le ha robado al hombre esta bendición. Cuando el apóstolo dice que debemos ser pacientes en la tribulación, se puede decir que es la capacidad de alguien para superar una situación embarazosa. Requerirá que la persona sea firme y paciente. Santiago nos advierte de la paciencia, utilizando la figura del agricultor para ilustrar la importancia de esta virtud. Mire cómo espera el agricultor a que la tierra dé su precioso fruto y con qué paciencia aguarda las temporadas de lluvia. Tiago, capítulo 5, versículo 7. Como escuchamos en conferencias anteriores, la vida de Job, a pesar de todo lo sucedido en su vida, en su familia, logró regresar con la gracia de Dios al primer estado. ¿Por qué? Porque fue paciente en la tribulación. Oíste la paciencia de Job y viste el fin que el Señor le dio. Santiago capítulo 5, versículo 11. Que dice Salmo 40, versículo 1. Esperé pacientemente al Señor, y Ele se inclinou ante mim e me ajudou quando clamei por ajuda. Perseverancia en la oración. Perseverar no es dar-se por vencido. Perseverar es una gran virtud, es insistir, ser estable, permanecer. Jesús le dijo a Jairo, no te rindas, sigue creyendo. Cristo es nuestro mayor ejemplo de resiliencia. Desde el pesebre hasta la pesada cruz, fue constantemente insultado,
despreciado, burlado, provocado. Sin embargo, a lo largo de su viaje terrestre, se mantuvo reflexivo, concentrado, irreflexible ante qualquer tentação. Deseado de todas as gentes, 667. Entre las amarguras que caem em suerte a la humanidad, não houve nenhuma que não lhe tocou a Cristo. Havia quienes trabalhavam de vilipendiar-lhe a causa de su nascimento. E aún em sua niñez tuvo que hacer frente a suas miradas escarnecedoras e impías murmurações. Se hubiese respondido com uma palavra ou mirada impaciente, se hubiese complacido a seus hermanos com solo acto malo, não habría sido um exemplo perfeito. Todo esto se compara com o nível de resiliência espiritual que Jesus nos ensinou e busca dia tras dia. Jesus nos ensinou a ser conscientes del rechazo, el abandono, la crítica y hasta la condicionalidad, manteniendo el nivel del equilibrio emocional y espiritual, sin reaccionar con agresión, melancolía y no desistiendo de su misión. Pero en el momento más importante es el momento de la crucifixión, donde se puede ver que la cruz no era del tamaño de él, era más ancha porque estaba hecha para Barrabás, que era más grande físicamente. Vemos que los brazos y los pies de Jesús se extendieron con presión física para que pudiera ser martillado los clavos. Según la física, la resiliencia es cuando los objetos se someten a una gran presión y pueden regresar al estado original. En el proceso de crucifixión, percibimos presión emocional, espiritual y resiliencia en todos los niveles que lleva el equilibrio. Si já ha passado ou estás passando por algum estresse, algum problema, angústia, decepção ou incluso um período de duelo, sepa que Deus tem uma palavra para você. Não temas, que eu sou contigo. Não desmayes, que eu sou tu Deus, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías 41:10. Sé fuerte. Persevera en la oración, porque el que prometió es fiel y no fallará. El salmista dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Salmo 46:1. ¿Cuántas personas se dieron por vencida en medio del camino? ¿Cuántas perdieron la paciencia? Otras abandonaron la fe y ya no siguen a Jesús. La Biblia nos dice: pero nosotros no somos de los que se vuelve atrás
e acaba por perder-se, sino de los que tienen fé e preserva su vida. Hebreo capítulo 10, versículo 39. Podemos volvernos a Cristo como nuestro mayor fuente de inspiración y mayor referencia de altruismo, tolerancia, mansedumbre, firmeza y resiliencia. Amados en Cristo, no dejemos la mano fuerte de Jesús. Que el Señor te bendiga e te guarde. En Jesús. Amém.